Bueno, muy buenas a todos nuestros oyentes de Teología Fiel. Estamos en un capítulo más y con el deseo de que todos sean bendecidos, edificados con las conversaciones que tenemos en este podcast. Hoy no tenemos a Eliezer Pasos, nuestro director, pero le mandamos un saludo grande desde aquí. Pero hoy tenemos a Manuel Cantera, nuestro hermano y amigo también aquí acompañándonos, y vamos a hablar de un tema muy importante, que es la oración. Ya habíamos tenido un podcast anterior hablando de la oración con Camilo y Jonathan también, pero hoy queremos retomar este tema porque creemos que es muy importante y un tema también que se ha descuidado muchísimo en la iglesia y tenemos que tenerlo en cuenta. Muy buenas, Manuel. ¿Qué me puedes contar el día de hoy? Pues, ¿qué te voy a contar? Pues lo que tú acabas de decir. Es una asignatura pendiente que... perdón. Es más fácil hablar de muchas cosas o de cualquier cosa, pero cuando hablamos de la oración, como que nos gusta, pero no es algo que hagamos muy habitualmente, ¿no? O sea, y realmente la oración es como si sería vital, ¿no? O sea, la oración es el único medio de gracia que el Señor nos ha provisto para que podamos comunicarnos con Él. Entonces, la oración yo creo que deberíamos de pensar que cuán importante es el Señor para nuestra vida, cuán importante es relacionarnos con Él. Sí. Y mira que ahora que decías eso, pensaba en que subestimamos mucho la oración, pero es el medio de comunicación con el Dios Todopoderoso. O sea, Él ha abierto este canal para que por medio de la obra de Cristo, como nosotros ahora tenemos acceso a Él directo, de un Dios que la misma Biblia dice que no merecemos estar delante de Él ni que podríamos, porque aún su santidad nos fulminaría en un instante, ¿no? Y cómo es un regalo que Dios nos ha dado, ¿no? Sí. Bueno, de hecho éramos enemigos, ¿no? Pablo nos dice que éramos enemigos de Dios. Y qué bueno que ahora, siendo hijos, pues tenemos un medio de gracia que es hablar con Él, comunicarnos, ¿no? A través incluso de un diálogo dinámico y muy enriquecedor, ¿no? Sí. Que es la oración. Sin embargo, pues no es algo que hagamos habitualmente, ¿no? Ahí es donde quizás todo creyente tendría que hacer una reflexión interior, ¿verdad? Porque en la oración realmente el orgullo del hombre se disipa, se ha de disipar, ¿no? Porque la oración, la mansedumbre y la humildad tiene que ser la base de todo, en el cual, pues como luego quizás vamos a poder ver en la oración piloto o base que nuestro Señor Jesucristo dio a sus discípulos, no para recitar o rezar como algunas confesiones hacen, sí. Pero sí que como una base, ¿no? Una base Sí. para que podamos entender realmente la importancia que tiene, ¿no? El poder dialogar, el poder orar a Dios de una forma correcta, ¿no? Sí. Y lo vemos en la Biblia, ¿no? La palabra de Dios nos muestra en los Salmos, por ejemplo, cómo estos hombres que eran, por ejemplo, David, que fue un rey, cómo él se somete al Señor y sus palabras salen de su corazón y entiende, ¿no? la grandeza de Dios. Y hay, por ejemplo, el Salmo 55 que comienza diciendo: escucha, oh Dios, mi oración, ¿no? Él está un rey pidiendo permiso para que sea escuchado, porque entiende quién es Dios, quién es el Señor es el que le ha dado lo que tiene, y es un hombre humilde, como decías tú, ¿no? Al principio, como nos acercamos a Dios con humildad. Y más adelante del mismo Salmo hay algo curioso en el versículo 17, dice, 16 y 17, dice: en cuanto a mí, a Dios clamaré, dice el salmista, y dice: y el Señor me salvará, tarde y mañana, a mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. Y esto también es importante, que el Señor escucha. No tendría por qué, pero Él quiere escucharnos. Sí, y eso es lo mejor de todo, el poder, como hemos visto el Salmo,
el poder saber que realmente el Señor escucha y actúa en consecuencia, ¿no? Aunque a veces también podemos ver que la forma en la cual contesta es con un no o con una espera, ¿no? Sí. Y ahí es donde mucha impaciencia del creyente se puede manifestar y no llegar a entender pues que realmente Dios está respondiendo, ¿no? a esa oración. Pero sí, lo más significativo es eso, ¿no? Y lo más importante, que tenemos que tener claro de que Dios está escuchando. Sí, él siempre, y lo enseña el Señor Jesús, ¿no? En la oración que decías, y muestra cómo de alguna manera deberíamos nosotros orar, ¿no? Porque no sabemos, la oración es un área en la cual tenemos dificultades, porque en realidad a veces pedimos, y la Biblia dice que Santiago, por ejemplo, dice que a veces pedimos, pero pedimos mal para nuestros propios deseos, ¿no? Sí. Ya que había notado el propósito de la oración, que es expresar nuestra sumisión a la soberanía y nuestra confianza en su fidelidad. Y la oración es la manera en la que nosotros expresamos todo lo que hay en nuestros corazones a nuestro Dios amoroso y sabio. Pero la oración no es para darle información a Dios, ¿no? ¿Por qué? Porque Dios lo sabe todo. Sí. Incluso el salmista dice que hasta todavía no ha salido la palabra de mi boca cuando tú ya la sabes. Entonces, ¿qué es lo que nos dice esto? Esto lo que nos estaría diciendo es que realmente Dios quiere que expresemos por nuestra boca nuestras carencias, nuestras necesidades, nuestros miedos, lo que queremos que Él haga por nosotros. ¿El problema cuándo es? El problema yo creo que es cuando no estamos alineados, sí, ¿no? a la voluntad de Dios, ¿no? Por eso es muy importante entender la Escritura, ¿no? Entender la palabra de Dios, de que es por medio por la cual Dios manifiesta su voluntad. Sí. Sí, porque, por ejemplo, y lo dice Primera de Juan, que dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye, ¿no? Entonces sí es verdad que entender la voluntad de Dios, entender la palabra de Dios y vivir conforme a ella y hablar al Señor conforme a lo que Él ha declarado en su Escritura, creo que nos ayuda a que podamos aprender a orar, a saberlo hacer, ¿no? Y tener un propósito correcto, porque deleitándonos en Él creo que es la forma en que Él se siente agradado también con nuestras oraciones. Sí. Sí, por eso es muy importante entender y comprender, como Pablo dice en Romanos, cuál es la perfecta voluntad de Dios, ¿no? Y eso solo lo vamos a encontrar en la Escritura. Por eso es necesario que nuestras oraciones estén enfocadas siempre en lo que Dios demanda, en lo que Dios quiere, ¿no? En lo que realmente la Escritura nos enseña, ¿verdad? Y no, como decía Santiago, al final se convierte en una oración de egoísmo, ¿no? Una oración de querer algo, pero no con fines lícitos, no con fines realmente correctos, ¿no? Sino que muchas veces es para nuestro propio ego, ¿no? Sí. Y ahí es donde hay una falta de mansedumbre y una falta de humildad. Por eso es muy importante alinear nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Y eso solo se puede conseguir pues por medio de la obra, claro, del Espíritu Santo, ¿no? Y como antes decías, que no sabemos orar. Pablo en Romanos 8 habla que el Espíritu Santo intercede, ¿no? Intercede por nosotros, ¿no? Porque a veces no sabemos cómo transmitir, ¿verdad? Pero como el Espíritu Santo ya conoce nuestros deseos y nuestras inquietudes, porque habita dentro del creyente, Él intercede por nosotros y es el que realmente está orando al Padre, ¿no? Para que se pueda desarrollar o alinear correctamente, ¿no? Nuestro deseo con la voluntad de Dios. Sí, ese tema de tocaste el Espíritu Santo y cómo el creyente tiene esa capacidad, ¿no? de poder orar y el Señor le está ayudando a hacerlo, ¿no? Y es una muestra de amor que el Señor cuida de nosotros,
no solamente de las cosas que necesitamos, sino aún de cómo pedimos esas cosas, ¿no? Él está ayudándonos a podernos comunicar con Él mejor por medio del Espíritu Santo, ¿no? Entonces esto es un regalo de verdad del Señor para vivir confiados en Él. Y la oración nos llena de esa confianza, porque al final cuando oramos descansamos en que todas las cosas están puestas en sus manos, ¿no? Ya lo dice Pablo en Filipenses, ¿no? Que una de las cosas que tenemos que hacer antes de entrar en la ansiedad es orar. Y lo importante que es el tener ese deseo de orar y al mismo tiempo saber que la oración nos da el descanso que necesitamos, ¿no? Es aquel que nos ayuda para vivir. Sí, eso con el tiempo pienso, ¿no? Con el tiempo en el Señor, pasando horas en el Señor o en la oración, esa confianza, esa certeza se va afianzando, ¿no? en el creyente. Y como hemos empezado al principio, la verdad que es una área de la vida del creyente que está como un poco dejada, ¿no? Como que no le damos tanta importancia. Y sabemos que es muy importante la oración. Sí. Y pensaba ahora en el Señor Jesucristo, cómo Él dedicaba muchas horas a orar. Él estaba orando en las noches, aun cuando terminaba cansado tal vez de su rutina diaria de estar predicando de un lado para otro, pero para Él era importante orar. Y cómo lo hizo antes de la elección de sus mismos discípulos, y cómo lo hizo en muchos momentos que eran importantes, como en Getsemaní o en otros lugares. El Señor, para él era importante la oración. Y como un modelo de ejemplo lo dejó claro, ¿no? Y es algo que como cristianos debemos recordar, ¿no? Esa imagen del Señor Jesucristo orando y cómo la Biblia lo presenta. Sí, es el patrón, entiendo, es el patrón que tenemos los cristianos, ¿no? De si Dios, hecho hombre, ya oraba, estaba hablando con el Padre, cuando Jesús conocía la voluntad del Padre, es un hecho que nos tiene que llamar la atención de una forma de decir, pues, cuanto más nosotros, ¿no? Sí. Cuanto más nosotros como creyentes tenemos que buscar esos momentos, y como bien has dicho, ¿no? Esos momentos de decisiones, esos momentos en los cuales hay que tomar decisiones, o hay que hacer cosas que no hacíamos antes. Qué importante es, ¿no? Ponerlo en manos del Señor. Qué importante es que podamos estar orando para que el Señor obre. La Biblia nos enseña que es así, ¿no? Jesús mismo, como bien has dicho, oró y luego pues tomó una decisión, y allí eligió a esos 12 hombres que ya estaban predestinados desde antes de la fundación del mundo, pero que tenía que ser así. O sea, es un ejemplo increíble, ¿no? En el cual, pues, como Jesús mismo lo hacía, cuanto más nosotros tenemos que hacerlo, hasta por cosas mucho más insignificantes, ¿no? Sí. Y ahora que dices eso, Manuel, quisiera preguntarte, ¿por qué crees que como creyentes, si entendemos lo que la Biblia dice de la oración, vemos el ejemplo del Señor Jesucristo, sabemos que debemos buscar la voluntad de Dios, ¿por qué oramos tan poco en muchas ocasiones? ¿Por qué a lo mejor a veces las reuniones de oración son tan escasas de participantes? ¿Por qué piensas tú que puede ser esto? Pues, hombre, tendríamos ahí un buen debate, ¿no? Porque es complicado, pero yo creo que ahí lo que se manifiesta es la naturaleza del hombre, la naturaleza caída del hombre, ese orgullo, esa soberbia, esa altivez que todavía está en nosotros, aun sabiendo y manifestando por nuestra boca que Jesús es nuestro Señor y que no podemos hacer absolutamente nada sin Él, y que dependemos completamente de Él. Pero luego, a la hora de invertir tiempo, a la hora de estar en quietud y en confianza, ahí es donde fallamos, ¿no? Sí, conocemos grandes hombres y tenemos testimonios de grandes hombres que pasaban horas y días enteros orando, y nos sorprende y nos alienta, ¿no? Y nos gusta, ¿verdad? Pero cuando lo tenemos que hacer nosotros, como que hacemos rápidamente, ¿no? Pues como la visita al médico, lo justo, ¿no? Estamos ahí un rato y de verdad que estamos perdiendo una bendición grandísima, ¿no? No solo para nuestras vidas, sino
también por todo lo que podríamos conseguir, ¿no? Porque Sí. Dios quiere. Sí, Realmente claro. el Señor quiere que estemos en oración y que pidamos por las cosas que están dentro de su voluntad. Y en la Biblia tenemos un montón de versos que nos enfocan y nos alinean a por lo que debemos de orar. Sí. Y ahora que decías esto, es verdad que podríamos decir que es por orgullo, la soberbia, eso no lo nombraríamos de esa manera, ¿no? Pero el momento en que decidimos hacer las cosas primero, antes de orar, ya estamos demostrando, ¿no? Ese orgullo, pensando que nosotros podemos hacer mucho más de lo que el Señor puede hacer, ¿no? Dejamos al lado una oración como, digamos, como la salida secundaria para cuando ya no podemos hacer nada, ¿no? Dejamos, y antes muchas veces hay cosas que podemos hacer, pero no las ponemos en las manos del Señor. Creemos que como tenemos la posibilidad de realizarlas, entonces no necesitamos orar, no necesitamos pedirle al Señor que nos dé orientación. Entonces sí creo que esa soberbia, el pecado, realmente es indiscutible, que nos separa de la oración. Y podemos excusarnos también. Hay muchas excusas que tenemos por las cuales decimos, no tengo tiempo, no solamente puedo orar un momento, pero si luego examinamos nuestro día, creo que hay muchas cosas que sobrarían. Sí. Y ocuparían ese momento de oración muchísimo mejor, ¿no crees? Sí. A veces nos hacemos profesionales, ¿no? Del día a día, y ya parece que no buscamos la dependencia del Señor en oración. Y ahora, cuando estabas comentando eso, me venía a la cabeza la historia de David, en la cual en cierta ocasión, pues con sus hombres oró, ¿no? Le buscó al Señor y el Señor le dijo cómo tenía que hacer, y él fue a los filisteos y les venció. Y tiempo más tarde, una misma situación, pero como ya les había vencido otra vez, pues esta vez David simplemente fue contra ellos, ¿no? Pero no les venció. Sí. Y tuvo que, pues, volver otra vez a buscar al Señor, y el Señor ya no les dijo, bueno, pues ahora vete de frente, ¿no? Sino que ahora les dijo, ahora espera, y cuando oigas por encima pasar de ti un fuerte viento, entonces entra, ¿no? Que te dará la victoria, ¿no? Y ahí es un ejemplo claro de, como has dicho tú, ¿no? Que a veces, pues como ya hay cosas que las hemos hecho muchas veces, pues ya no hace falta que le moleste al Señor, ¿no? Sí. ¿Para qué le voy a molestar al Señor si Él ya sabe, ¿no? Pero es que lo que realmente Él quiere es que le molestemos. ¿Por qué? Porque al molestarle de esa manera, hablando un poco, estamos humillándonos, estamos siendo mansos, estamos realmente dependiendo de Él, ¿no? Y no tanto de nuestra sabiduría, nuestro saber hacer, nuestro orgullo, sino que estamos dependiendo de Él. Sí, de nuestra capacidad, ¿no? Por encima de la de Él. A veces pensamos que es mucho mayor. Y pensando en esto, quería recordar un poco, ¿no? La forma en que se nos ha dado la oración, y la oración se le ha dado al creyente por medio del Evangelio, por medio de Cristo. Cristo tuvo que ponerse en esa cruz para perdón de nuestros pecados. Él abrió la puerta otra vez para que tuviéramos una relación personal con Dios, una relación de Padre, la cual podemos acceder a Él en cualquier momento, desde cualquier lugar, cualquier situación, en cualquier circunstancia. Y yo creo que deberíamos recordar ese Evangelio para apreciar el valor de la oración, porque es por medio de un sacrificio muy grande, muy alto, que no nos tocó pagar a nosotros, que lo hizo Él. Y es bueno, ¿no?, recordar ese Evangelio para recordar también que tenemos un privilegio muy grande al poder hablar con Dios mismo, ¿no? Entonces, ¿podrías hablarnos un poco de ese Evangelio, cómo nos da ese acceso a la oración, Manuel? Pues como bien has dicho, por medio de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? De nuestro Señor Jesucristo, que vino, se hizo hombre, como bien sabemos, habitó entre nosotros y murió. Murió por nuestros pecados, murió por lo que nosotros no podríamos hacer, ¿no? Y ahí es donde muchas veces entra esa controversia, ¿no? ¿Cómo pudo morir Dios, ¿no? ¿Cómo Dios pudo enviar a su propio Hijo a morir en la cruz? Pero realmente, si vemos la situación, nos daríamos cuenta de que no podía ser de otra manera. Ningún hombre podría haber muerto en esa cruz para perdonar de los pecados de la humanidad.
porque todos los hombres eran pecadores y todos los hombres nacieron en pecado, pero Cristo nació sin pecado. Entonces, Él era el medio, Él era la única manera por la cual el hombre podía ser perdonado y rescatado de esa vana manera de vivir, como dice Pedro, y solamente pudo ser por medio de Jesucristo. Y este era un plan que ya estaba diseñado y perfectamente orquestado desde antes de la fundación del mundo. Sí. Por Dios Padre, Jesucristo Hijo y el Espíritu Santo, ¿no? Los tres, de alguna manera, ¿no? Decidieron que esto sería así, y los tres actuaron en conjunto para que hoy nosotros podamos ser salvos, para que hoy nosotros podamos vivir esa salvación tan grande, ¿no? Pero claro, ¿cómo podemos adquirir esa salvación? Esa salvación solo se puede adquirir por medio de un arrepentimiento verdadero, por medio de la gracia, mediante la fe en el Señor Jesucristo, por el perdón de pecados que solamente puede venir por medio de Cristo, porque como dice Pablo a Timoteo, no hay otro mediador entre Dios y los hombres, sino Jesucristo, hombre, y es la única manera en la cual el hombre puede ser salvo, la única manera en la cual el hombre puede comunicarse con Dios en la oración, y es por medio de Cristo. Sin Cristo no hay... Si una persona no tiene al Señor, si una persona no se ha arrepentido, si una persona no tiene el Espíritu Santo habitando en él, puede, vamos a decirlo, rezar muchas veces que el Señor no está escuchando. Sí, porque no está conforme a su voluntad, ¿no? Y tú lo has dicho, es gracia abundante por medio del Evangelio, y como creyentes debemos recordar que esa gracia es algo que nosotros no nos merecíamos. No merecíamos hablar con Dios, no merecíamos tener el regalo de la oración. Podían pasarnos muchas cosas y no tendríamos quien nos ayudara. Pero tal como el salmista dice, ¿no? Escucha, oh Dios, mi oración. Tenemos esa posibilidad también hoy, de que el Dios Todopoderoso esté con el control de nuestras vidas en sus manos, que Él sepa hacia dónde tenemos que ir, aun cuando nosotros no vemos el camino, Él va guiando, va dando luz, y es por medio de la oración que encontramos ese camino, y creo que es una gran bendición. Y bueno, estamos acabando. ¿Tienes algo más para terminar, Manuel, que nos pudieras decir? Pues la importancia de la oración para el creyente, yo creo que, como hemos estado hablando y enfocándolo, es vital, ¿no? Debemos de reflexionar sobre esta área en nuestra vida, este medio de gracia que el Señor nos ha concedido, que incluso es beneficioso para nosotros, para nuestra propia alma y madurez, el poder hablar con Dios, el poder ver la respuesta de Dios, el poder ver cómo el Espíritu Santo también obra en medio de la oración, enseñándonos, ¿no? Mostrando esa soberbia que a veces actúa, ¿no? Creo que fue Jonathan Edwards el que llegó a decir que hasta orando peco, ¿no? Y fíjate, ¿no? Que podríamos decir, ¿cómo uno puede pecar orando? Pues sí, pues la verdad es que es muy fácil, el mismo Santiago lo ha dicho, ¿no? Sí, porque no pedimos conforme a la voluntad de Dios, ¿no? Entonces, qué importante es que nos podamos alinear con la voluntad de Dios por medio de la Escritura, por medio de la palabra de Dios, que podamos entenderla, comprenderla, que podamos hacer su voluntad, y eso solamente va a venir por medio de la oración. La oración es un medio que el Espíritu Santo usa también para poder ayudarnos, ¿no? A poder entender más la voluntad de Dios. Porque creo que muchas veces, incluso orando mismo, nosotros nos damos cuenta que lo que estamos pidiendo no es correcto, ¿no? El Espíritu nos corrige, ¿no? Y pienso que ahí aprendemos, ¿no? Y edifica nuestra vida. Sí. Creo que tenemos que invertir mucho más tiempo orando, y como bien decías, pues en las congregaciones, cuando hay culto de oración, parece que tienes que meter ahí una parrillada para que la gente venga, ¿no? Cuando tendría que ser al revés, ¿verdad? La gente, los cultos de oración son importantes, ¿no? La oración congregacional en la iglesia es muy importante, porque aparte de que es una exaltación y una adoración a nuestro Padre, ¿no? A Dios mismo, es un medio por el cual la congregación está intercediendo, ¿no? Y está agradando a Dios. Por eso, a los oyentes que nos están escuchando, pues en primer lugar, pues que tenemos que pasar más tiempo en oración con el Señor, y atender también las reuniones de oración de la iglesia en la que asistimos, ¿verdad? De poder ir allí a aportar nuestra fe, aportar allí lo que el Espíritu Santo está haciendo en nuestras vidas,
para que edifique también, no solo a la iglesia, sino también para que edifique nuestras vidas y que también glorifique a Dios, porque el verdadero propósito de la oración es glorificar a Dios. Amén. Pues ya lo has dicho todo, Manuel. La oración es vital. Queridos oyentes, recuerden que necesitamos orar, valorar ese regalo que el Señor nos ha dado y que debemos seguir adelante. Entonces, con esto terminamos nuestro podcast. Damos gracias, Manuel, muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, seguiremos hablando de este tema en otras ocasiones porque es un tema muy importante. Tendríamos mucho más que decir de la oración, pero lo que podemos decir ahora es que el cristiano debe valorar el regalo que el Señor le ha dado. Y si tú no conoces a Cristo, tu primera oración es buscarlo, correr a Él y pedir perdón de pecados y que el Señor sea dándote la gracia que necesitas. Bueno, muchas gracias por todo. Pues dejamos Teología Fiel por el día de hoy. Un saludo.